necesito fe. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias en esta mañana por el poder de tu palabra, que ella nos confirma que no regresa vacía, sino que hace el efecto con el cual hoy la vamos a hablar, a recibir, guardar en nuestro corazón y hablarla por nuestra boca. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? ¿Todos? Si no has nacido de nuevo, hoy es tu día. Al momento que tú naces de nuevo, entregas tu vida a Jesús. En ese momento, somos creyentes nacidos de nuevo y debemos entender que nuestra vida ya de un cambio. Amén. Ahora comenzamos a vivir por fe. Ya no vivimos de los recursos del mundo y vamos aprendiendo y tenemos que ir aprendiendo a no vivir de los recursos del mundo. El sistema del mundo es gobernado. Vamos a ver a Juan 14:30. El sistema del mundo es gobernado por Satanás y sus demonios. Ese sistema no te puede prosperar. Yo estuve más de 30 años trabajando en ese sistema. Nunca pude prosperar. Fue hasta que cambié, dejar el sistema del mundo para venir al sistema de Dios, que yo empecé a comprobar que la fe es la sustancia de las cosas que yo no veo, pero que yo espero. Y ese es el proceso de cada creyente nacido de nuevo. En el libro de Juan 14, verso 30, nos dice que el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él nada tiene de mí. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿Yo por qué voy a recorrer al mundo si el mundo no tiene nada para mí? Por eso nosotros necesitamos vivir de fe, incrementar la fe y usar nuestra fe. Porque yo sé que la fe está dentro de Dios y Dios está dentro de mí a través del pacto que hicimos cuando yo lo recibí como Señor y Salvador. Ahora yo vivo en el mundo, pero yo tengo que ir aprendiendo a desligarme de las cosas que el mundo tiene. Estamos en un cuerpo físico. Yo, como tú, siento síntomas de dolor, de enfermedad. Yo lo siento también. Pero yo sé que mi fe me va a conectar con el que me crió, con el que me hizo. Porque si yo recurro y me salgo de mi fe y voy a un taller mecánico que no me hizo, me va a descomponer mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú no tienes un carro Mercedes y se lo vas a llevar a un dealer de la Chevrolet que te lo arregle. Te va a decir, no, ve con la Mercedes. ¿Quién te crió a ti? ¿Quién te formó? Aún antes del vientre de tu madre, de nuestras madres. ¿Quién nos hizo? Dios. ¿Quién sabe cuando te duele algo y te lo puede reparar? Ya saben por dónde voy. Amén. Por eso nosotros es indispensable que vayamos al único recurso. Porque si Jesús, de la boca de Jesús, salió el príncipe de este mundo, nada tiene de mí. Él no me va a poder ayudar. Amén. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. Nosotros estamos en este mundo, pero tenemos una gran ventaja contra el príncipe. Estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos de fe. Esos dos conceptos es suficiente para que nosotros mantengamos el poder de Satanás lejos de nosotros. Yo no te niego que no haya Satanás, si hay un diablo y nos persigue. Todos los días nos persigue y empieza en tu mente. Pero por eso se nos dio una fe. Por eso se nos dio una fe. Y esa fe que se nos dio es suficiente para mantener a Satanás lejos y debajo de nuestros pies todos los días de nuestras vidas. Primera de Juan 5:4 es muy certero en cuanto a la fe. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿Cuántos de ustedes nacieron de Dios? Entonces, ¿a quién vencieron? Al mundo.
Si tú naciste de nuevo, tienes victoria sobre el mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, la fe de Dios. ¿Así dice? No, tu fe. Dios no tiene que usar su fe para vencer al mundo. Él quiere que tú uses su fe para que tú venzas al mundo. Mira bien lo que dice la Escritura. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo. Tu fe. No mi fe. Mi fe vence al mundo. Tu fe vence al mundo. Mi fe con tu fe hacen una explosión sobrenatural que vence y detiene todos los dardos del enemigo que vengan contra ti. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? No la fe de Dios, mi fe, la fe de cada uno de nosotros. Amén, la fe que Dios nos dio. Si tú y yo no nos gusta de oír de fe, otra vez de fe. Bueno, Jesús habló de fe, entonces no crees en Jesús. ¿Cuántas veces Jesús habló de fe en el Nuevo Testamento? Muchas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, por tu fe. Aquel ciego de Marcos 9 lo persiguió y Jesús dejó que elevara su fe, y cuando llegó a la puerta, lo puedes ver en Mateo 9, cuando llegó a la puerta tocó y dijo Jesús, este hombre sí tiene fe. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista, conforme tu fe sea hecha. No conforme a la fe de Jesús, conforme a la fe del ciego. Y recibió su vista. Amén. ¿Están conmigo? Amén. No me gusta que me hablen de fe. ¿Sabes qué sucede cuando no te hablan de fe? ¿Sabes qué sucede? El demonio tiene control fácil sobre tu vida. ¿Y sabes qué sucede también? Responsabilizamos a Dios. Es que Dios me mandó esta prueba. Es que estoy en luchas. No, es que no te han predicado fe. No te gusta oír de fe. Porque si tú estás en fe, Efesios 6:16 te dice, ponte el escudo de la fe, con el cual vas a detener algunos dardos del enemigo. ¿Qué vas a detener con el escudo de la fe? ¿Cuántos dardos? Todos los dardos. Todos los dardos. Entonces una pregunta, ¿qué pasa con la vida de hermanos cristianos que no les gusta hablar de fe? ¿Qué sucede? Dios no puede hacer nada porque Él ya te dio una medida de fe. Y esa fe la tenemos que usar. Si la iglesia donde estamos no nos enseña fe, ¿cómo vamos a vencer al sistema del mundo? ¿Cómo viene la fe? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Por el oír y entender la palabra de Dios. No solamente por oír, tú tienes que entender la palabra de Dios. La fe viene por el oír y entender la palabra de Dios. Si yo nomás solamente oigo la palabra de Dios, pero no la entiendo, no voy a obtener fe. Y como no obtengo fe, voy a recurrir a recursos del mundo para solventar problemas sobrenaturales. Los problemas sobrenaturales son resueltos con algo sobrenatural. Satanás se mueve en lo sobrenatural, en las tinieblas, y el poder de Dios se mueve en lo sobrenatural, en la luz. Y la luz de Dios es más fuerte que las tinieblas, pero eso solamente se mueve a través de la fe. La fe viene de acuerdo a Romanos 10:17 por el oír, pero también tenemos que entender la palabra de Dios. No solamente oír, entender. La palabra de Dios debe de ser el centro de cada mensaje, de lo que Dios nos mande a predicar. Cuando nosotros predicamos, entendemos la palabra de fe, nos vamos a mantener lejos de las opresiones del diablo. Ya no vamos a responsabilizar a Dios. Es que a través de esta enfermedad Dios me quiere mostrar algo, porque Pablo, ¿quién te dijo que Pablo fue enfermo? Al principio por una ceguera, pero ¿fue sano pues de esa ceguera? Sí. Bueno, es que dice la Escritura que Dios le puso un aguijón. No, Satanás le puso un aguijón a Pablo, no Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Pablo, ¿para qué me pides que yo lo haga? Tú tienes la gracia. Basta la gracia. La gracia va a echar fuera ese aguijón que Satanás te está poniendo.
Pero a veces nosotros no queremos usar la gracia y el poder. ¿Por qué? El pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso la iglesia, donde vayas, donde estés, a donde te conectes, que sea algo que te hablen de fe, que te enseñen fe, que te revelen fe. Yo veo mucho de hombres de fe. Los otros días estaba viendo un video de David Oyedepo, y este hombre decía que en el 1985 escribió este libro. Le dije a mi esposa, cómpralo, yo quiero leer. Yo quiero saber cómo funciona la fe, cómo la fe le ha funcionado a él. Y algo que él decía en este libro, dice que en ese año, en el 85, era un estudiante. ¿Ok? Te estaba preparando su tesis en África. Esto es en África. Estaba preparando su tesis y se cansó, se estresó tanto que cayó enfermo. Lo llevaron a la universidad, a la clínica, y le dijeron que tenía alta presión. Le revisaron que tenía alta presión, y entonces él, cuando dijo, no, espérate, yo detecté estos síntomas, y estos síntomas son causados por el diablo. El doctor lo siguió revisando, pero él dijo, no, yo me voy a levantar y voy a ir a hacer mi tesis. Cuando despertó, después de todo lo que hicieron, despertó, él simplemente hizo una declaración. Eso fue en 1985. Hoy en África tiene iglesias que la más que miembros tiene pasa a los 20,000. Él tiene 50,000 o 100,000 en su iglesia, y todos llenos de fe en África. Todos sanos y todos llenos del conocimiento de la fe. Eso es lo que la fe hace. Yo no sé por qué a muchos no les gusta hablar de fe y no reciben la enseñanza de la fe. Él dice que cuando ya estaba todo, despertó, él descubrió que el diablo le había puesto estos síntomas. Dice, yo hice una simple declaración a este problema. Y le dije, Satanás, yo sé que tú eres muy rudo atacándome y poniéndome esta enfermedad. Yo también te voy a probar a ti de quién yo soy hijo. Yo pasé, después me levanté, dice él, y se fue y pasó el examen. Amén. Y él dice, nadie más puede estar, o nadie más puede compartir este tipo de fe, solamente aquel que se levanta y la usa. Eso es algo de lo que poquito que leí de él. Tengo varios libros de él, pero él dijo que en el 85 fue su primer libro, y me interesó porque en el 85 él ya empezaba a usar su fe, y esa fe trabaja en cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros predicamos y entendemos la palabra de fe, nos mantenemos lejos de las opresiones del diablo. Esta iglesia debe de ser una casa de fe, un centro donde la fe sea el único objetivo. Cada persona que pertenezca va a tener o ya tiene una herencia de fe. Yo creo que a partir de hoy, cada uno de ustedes que está escuchando recibe una medida de fe mucho más allá de lo que habían entendido, porque no solamente escuchan de fe, sino que están entendiendo que la fe viene por la fe, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Fe, aleluya. Dáselo fuerte porque es para Él. Aleluya. Fe es viva, porque la fe viene de la palabra viva. Esa palabra viva nos va a mantener viviendo en triunfo y en victorias. Los otros días escuchaba una predicación de las reuniones que voy, y yo oía que decía, es que Dios a veces te da, pero a veces te dice no. Y yo dije, entonces voy a quitar de la Biblia a Dios gracias que siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Lo quito ese verso, porque Dios no me va a dar. Entonces voy a quitar el verso de Corintios donde dice, porque todo en Dios es sí y amén. También lo quito. Hay muchos versos que yo puedo quitar,
Porque yo oigo que Dios a veces te dice, sí te voy a dar y hoy no te voy a dar. ¿No? Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Si nosotros tenemos que escuchar la fe, amén. Porque si yo no me gusta escuchar de fe, ¿sabes qué va a pasar con mi vida? Me voy a quedar estancado en costumbres, en tradiciones denominacionales, que a tener triunfos y victorias por mi fe. El entendimiento espiritual es clave para que nosotros caminemos en fe. El entendimiento espiritual es clave para que nosotros caminemos en fe. Colosenses 1:9. El entendimiento, yo tengo que entender espiritualmente lo que Dios me dice para que yo pueda caminar por fe. En Colosenses 1:9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Su palabra. Su palabra. En la primera clase del viernes aprendimos a orar su voluntad. ¿Y qué es su voluntad? Su palabra. Entonces nosotros tenemos que estar llenos del conocimiento de su voluntad, que es su palabra. Porque cuando estamos llenos de su voluntad, que es la palabra, entonces somos llenos de sabiduría y somos llenos de inteligencia espiritual. De inteligencia espiritual. El miércoles, en el tema que tratábamos el miércoles, hablaba de Moisés. Moisés, creo que el viernes compartí, cuando Dios te llama a ti, cuando Dios escogió sus 12 discípulos, no fue a una universidad teológica, no fue a un instituto bíblico, no fue a ver quién tenía los mejores grados en los institutos o en las escuelas para ponerlos y escogerlos de sus discípulos. Moisés, si nos basamos a eso, Moisés tenía las más grandes calificaciones porque por 40 años vivió en el palacio, aprendió varios idiomas, tenía mucho conocimiento, pero Dios le dijo, no, no me sirve así, lo voy a mandar 40 años al desierto. Porque en el desierto va a aprender tácticas y técnicas de cómo vivir en el desierto. Lo llevó en el desierto por 40 años. Él aprendió cómo sobrevivir en un desierto. Cómo guiar con un palo a aquellas ovejas. Por 40 años. ¿Dónde agarró la experiencia Moisés? ¿En el desierto o en la escuela? Lo que aprendes en la escuela se queda en los papeles. Lo que aprendes en la práctica se queda en ti y lo enseñas a otro porque te funcionó a ti. Eso es lo que es la fe. Hay muy bonitas enseñanzas teológicas, hay universidades bíblicas, gloria a Dios por todo eso. Pero yo tengo que aprender de las experiencias. Yo tengo que ir al terreno donde Dios me quiere enviar para aprender. Estamos en la ciudad de Chicago, donde hay muchas necesidades, mucho desempleo probablemente. Ahí yo voy a hacer que el mejor trabajo venga para mí. Que lo mejor de Dios venga para mí. Porque yo voy a estar conectado a la fuente de recurso Dios a través de mi fe. Entonces, cuando vamos con Moisés. Cuando Moisés regresó a Egipto, guiado por Dios, ¿qué llevaba? Una vara. Solamente una vara. La misma vara con la que guiaba a las ovejas. Ahora esa misma vara iba a guiar 3 millones de personas. En la universidad no hubiera aprendido eso. Lo aprendió en su tiempo con Dios. Tú aprendes con el tiempo con Dios, desarrollas tu fe. Por eso dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír de la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Aleluya. Ok, tenemos que ser llenos de conocimiento y de entendimiento. Es vital para que nosotros funcionemos en la fe que obra. Fe, te voy a dar 3 conceptos de lo que es la fe. El número 1,
Fe es estar persuadido de la verdad. Fe es estar persuadido de la verdad. Persuadido, tú tienes que estar seguro que lo que yo te estoy hablando aquí es verdad. Porque si no me ha funcionado en mi vida, entonces no te estoy predicando la verdad. Tú tienes que estar persuadido que es la verdad. Fe es estar persuadido de la verdad. Amén. De una verdad que prevalece sin importar las circunstancias. Fe es estar persuadido de la verdad que prevalece sin importar las circunstancias hasta que la verdad triunfe. Romanos 4, del 17 al 21. En Romanos 4, Pablo ya hablaba como Abraham hablaba las cosas que no son como si son. Y en el verso 20 y el 21 nos dice que Abraham no se debilitó en fe al ver que su cuerpo estaba ya casi muerto, sino que fue persuadido por la verdad para saber que el que le prometió la promesa es fiel para cumplirla. Romanos 4 del 17 al 21. Anótalo, toma notas y ve. Nosotros tenemos que estar persuadidos de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad que te hace libre. Libre te hace la verdad. Por eso tenemos que estar persuadidos de la verdad. Fe es estar persuadido de la verdad que prevalece sin importar las circunstancias hasta que la verdad triunfe. Tenemos que mantenernos firmes en la promesa. La fe nunca regresa derrotada de alguna batalla. Cuando tú usas tu fe, nunca fracasas. Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La fe nunca regresa derrotada. Todo lo que tú hagas en fe, espera victoria. La fe nunca regresa derrotada. Amén. La fe nunca regresa derrotada de alguna batalla. Toma el escudo de la fe, que es lo que te da victorias. Eso lo vemos en Efesios 6:16. Por lo tanto, toma el escudo de la fe. La fe prevalece en cada batalla sin importar lo débil que te sientas. Sin importar lo débil que tú te sientas, la fe siempre va a prevalecer en esa batalla que tú estás confrontando. Todos nosotros día a día confrontamos una batalla. Desde que nos levantamos, confrontamos una batalla. Todos los días confrontamos una batalla. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es que vengas y gritas y clames. No, esa no es guerra espiritual. La guerra espiritual es lo que tú vienes en tu mente, lo tienes que vencer en el espíritu. Ahí comienza la guerra espiritual en tu mente. En tu mente te das cuenta qué está impidiendo para que yo le sirva a Dios como Él quiere que le sirva. Ahí empieza tu guerra espiritual, porque no quieres dejar de hacer lo que hacías antes para que le sirvas a Dios. Ahí es la guerra espiritual. No es que vengas y que llore por ti y te haga una guerra espiritual. No, la guerra espiritual la haces tú todos los días. ¿Cuántos vienen pensamientos a nuestra mente? Todos los días. Ahí empieza la guerra espiritual. Te sientes mal, te sientes triste, te dieron una mala noticia, vas a perder tu trabajo, no hay trabajo. ¿Dónde empieza? En tu mente. En tu mente. Te van a correr de tu trabajo. No hayas que hacer con tus hijos, con tu esposo, con las cosas no cambian en la casa. Ahí está tu guerra espiritual. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros aplicamos lo que dice Hebreos 12:2, pon tu mirada en Dios, en Jesús, el autor, el consumador de tu fe. Cuando tú te sientas débil, dice Pablo, di, soy fuerte. Cuando tú te sientas pobre, di, soy rico. ¿Dónde empieza la guerra espiritual? En la mente, todos los días. Por eso al principio decíamos, tenemos un enemigo que nos persigue las 24 horas del día. Él no descansa. Él no descansa.
No creas que porque ya oraste hoy Él te va a dejar. No, Él te va a perseguir todos los días, todos los días. Por eso todos los días cuando tú meditas en la palabra, cuando tú dices gracias Jesús, te doy gracias, te doy a ti la gloria. Cuando viene un pensamiento a tu mente, ahí empieza la guerra espiritual. Ahí mismo dice, hey, yo traigo cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Salmo 103:3. Gracias Dios, porque tú perdonaste mis iniquidades y sanaste mis dolencias. Sí, ¿por qué? Porque el enemigo va a poner, hoy te duele esto, hoy te duele aquello, hoy te duele aquí. No vas a ir a trabajar, amaneciste con dolor de cabeza. A lo mejor es alta presión, a lo mejor es baja presión, a lo mejor es un síntoma de cáncer, a lo mejor es diabetes, a lo mejor es tu riñón, a lo mejor es tu pulmón, a lo mejor es tu hígado. Te da un montón de ideas. Y tú dices, yo traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí ganas la guerra espiritual. Por eso, ¿verdad? Aquí te capacitamos en clases de fundación, memorizas 3 escrituras en cada servicio. Ya no le das lugar al diablo en tu mente, porque tienes escrituras. Cuando el diablo viene y te pone en tu mente, has estado 10 años en la iglesia y no has progresado. Apártate de mí, porque yo soy un hombre, soy una mujer de Dios y yo voy a hacer mi llamado. Por muchos años me estuviste engañando, pero basta. Hoy se te acabó tu jueguito. Hoy se terminó tu jueguito. Porque Salmo 91:13 dice que nos dio poder de ahuyentar serpientes, escorpiones. En Génesis habla de un demonio pequeño. Pero en Apocalipsis ya creció. En Apocalipsis vemos un demonio, un diablo. Perdón, en Génesis, un demonio, un diablo. Pero fueron pasando los siglos. En Apocalipsis ya vemos diablo, el dragón. Ya había crecido tanto que lo veían como un dragón, ya no como un diablo. Al principio Satanás empieza en tu vida como un diablo, y si lo dejas crecer va a ser como un dragón en tu vida. Por eso la palabra de Dios es lo que lo va a mantener lejos de tu vida, lejos de tus hijos, lejos de tus pertenencias, lejos de tu trabajo, lejos de tus finanzas, y tú vas a tener una vida próspera en Dios. Porque no de embalde la escritura dice en el libro de Salmo 35:27, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios se deleita con la prosperidad. Dios se deleita con prosperidad. Salmo 35:27. Dios se deleita con tu prosperidad. Tercera de Juan 2, amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que tu alma prospere. Ese es el objetivo. Y eso solamente lo puedes obtener por fe. Porque si tú sabes que la fe viene por el oír y dices, estas escrituras que te he mencionado están ahí, pero dices, ay, a mí no me ha funcionado, pero que yo necesito guerra espiritual para ser liberado. No, medita en la escritura, esa es tu guerra espiritual. Medita en las escrituras. Medita en las escrituras. Háblalas. Amén. Por eso es importante la fe. Gloria a Dios. Punto número 2. Fe es una muestra de la confianza que nosotros le tenemos en Dios. Fe es una muestra de la confianza que tenemos en Dios hasta que nosotros tengamos los resultados deseados. Hebreos 10:35, mantén, si lo puedes poner ahí, Hebreos 10:35, mantén pues tu confianza, que al final de tu confianza tienes un gran galardón. No tengas tu confianza en las cosas que ven. Primera de Corintios 2:9, lo que ves es pasajero. Lo que ves es pasajero. El desempleo, los problemas que estás viendo son pasajeros. Son pasajeros. Eso no dura. Lo que dura es lo que no ves. La fe, hermano, la fe es invisible. Amén. La fe es invisible.
¿Tú puedes ver el universo? No, pero existe, ¿verdad? Tú no puedes ver la fe, pero existe. El universo es muy grande, ¿verdad? No puede vivir dentro de ti. La fe es más grande que el universo. Y la fe vive en ti porque Jesús la trajo a través del reino de Dios. Cuando Jesús dice el reino de Dios está dentro de ti, quiere decir que todo lo que no ves, todo lo invisible, si el universo no lo puedes ver, la fe no la puedes ver, pero está dentro de ti. ¿Cuántas cosas puedes hacer? Porque la fe, Dios mismo está dentro de ti. Fe es la muestra de la confianza que nosotros tenemos en Dios hasta que tengamos los resultados que deseamos. Hebreos 10:35. No pierdas pues tu confianza, que al final de la confianza que tienes, derrota todavía, gran galardón, victoria. Por eso es que la fe no puede regresar derrotada. Si tú estás en fe, nunca vas a perder una. Si tú estás en fe, nunca vas a responsabilizar a Dios. Ay, Dios me puso una prueba. ¿Cómo está, hermanito? En luchas y pruebas. Es que le falta fe. La fe nunca te pone en luchas y pruebas. La fe te pone en victoria, nunca regresa vacía. Nunca regresa vacía. Amén. Fe es la manifestación de la confianza que tú le tengas a Dios. Tenemos que mantener con la confianza en Dios hasta que lo que tú estás creyendo se manifieste por tu fe. Número 3, fe es la respuesta a todas las preguntas imposibles en la vida. Fe es la respuesta a todas las preguntas imposibles en la vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos preguntas que son imposibles? Y como no tenemos la respuesta, nos conformamos. Bueno, a lo mejor así Dios quiere. Yo voy a seguir y que el mundo ruede. A lo mejor así Dios quiere. No. Todos nosotros tenemos hijos y queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿O quién quiere lo peor para su hijo? Nadie. Por eso Dios nos ha dado una medida de fe. Segunda de Corintios 4:13, todos recibimos el mismo espíritu de fe. Amén. Romanos 12:3 nos dio una medida de fe. Cuando tú y yo recibimos una medida de fe, cuando tú y yo recibimos el mismo espíritu de fe, las mismas cosas que hizo Jesús, las podemos hacer tú y yo aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Estamos en el punto número 3. Fe es la respuesta a todas las preguntas imposibles en la vida. La respuesta a todos los retos en tu vida. Si solo puedes creer, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Marcos 10:30. Si solamente puedes creer, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Amén. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que examinarnos el tipo de fe que yo tengo. Yo tengo que desarrollar y tengo que revisar el tipo de fe que obra. Aquel fe que obró en Jesús, la fe que obró en Dios, la fe que obró en los discípulos. Después que recibieron el Espíritu Santo, esa es la misma fe que debe de obrar en nosotros. Dios siempre ve tu fe. Dios no te da nada si no ve fe en ti. Tú puedes llorar, puedes orar, puedes ayunar, pero si Dios no ve fe, no puede hacer nada por ti. En Marcos 2, aquellos hombres llevaron a su amigo en la camilla. Jesús, desde que los vio que abrieron el techo, dijo: estos tienen fe. Tengo que sanar a ese hombre, porque vio la fe de ellos. En el libro de Hechos 19, Pablo iba pasando, estaba un paralítico. El paralítico ni siquiera le pidió a Pablo que orara por él. El paralítico vio a Pablo, y cuando Pablo lo vio a él, dice la Escritura que Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Sí, la fe se ve. Y el único que ve la fe es Dios. Dios ve tu fe. Así es de que si tú no has recibido es porque Dios no ha visto tu fe.
porque este hombre estaba paralítico y Pablo le llamó la atención porque se le quedó viendo y dijo, este hombre tiene fe para ser sanado, levántate. Y ese hombre se levantó completamente sano. Este hombre no pidió, este hombre estaba postrado ahí y al ver a Pablo dijo, ahí viene un hombre de Dios, lo voy a ver. Y cuando vio a Pablo, Pablo vio que este hombre tenía fe para ser sanado. Ni siquiera oró por él, nomás le dijo, levántate con tus pies derechos. Y se levantó y caminó. Ese es el tipo de fe que tú tienes. Es el tipo de fe que tenemos que desarrollar. Amén. Tenemos que examinar el tipo de fe que obra. Ahora, un punto bien importante que nos ayuda a ir a fe es el ayuno y la oración. En Isaías 58:6 nos explica qué tipo de ayuno Dios quiere que hagamos. El ayuno, yo no quiero que estés triste, que estés angustiado. El ayuno, yo quiero que estés alegre. Que si has tenido, ese es el ayuno que yo escogí, que desate las ligaduras de impiedad. Suelta las cargas de opresión. Ay, voy a ayunar para que Dios me escuche y haga algo en mi vida. No, no va a hacer nada. El ayuno que Dios quiere por fe es que tú sueltes las ligaduras de impiedad. Suelta las cargas que te oprimen. Deja ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. Wow. Yo tengo que ayunar por mí en fe para que todo eso salga de mi vida. Para yo no sentir nada contra nadie. Para yo soltar las cargas que han puesto sobre mí. Para yo dejar libres a aquellos que se sienten quebrantados. Ese es el ayuno que Dios quiere. No que yo voy a ayunar para que Dios haga algo en mi vida. Sí, tiene que ser primero algo en nuestras vidas. Ayuno es la plataforma espiritual para que brote una revelación en mi vida personal. El ayuno va a obrar a través de la fe y se va a mezclar con la palabra de Dios. Entonces, en el ayuno, cuando yo hago este ayuno a mi vida personal, voy a recibir revelación y esa revelación me va a dar un entendimiento espiritual de la verdad. Y esa verdad espiritual nos va a dar la capacidad de ver lo que Dios dice. El ayuno es la receta para que la revelación brote. Todo debe de brotar, y salir de la palabra de Dios. El ayuno crea una plataforma de revelación. Aleluya, eso es bien importante. Si a ti te gusta ayunar, empieza a cambiar tu perspectiva del ayuno, hacerlo como Dios nos manda en Isaías 58:6. El ayuno crea una plataforma de revelación y ciega al diablo. El ayuno crea una plataforma de revelación y deja al diablo cegada contra ti, contra tus hijos y contra lo que Dios te ha dado. Amén. Te lo voy a repetir para que lo escribas todo completo. El ayuno crea una plataforma de revelación que ciega al diablo y nos da acceso a la luz de la palabra. De esa manera elevamos nuestra fe para que nosotros la podamos usar. Cuando ayunamos tenemos revelación. La revelación te da una fe viva. Fe hace que nos movamos en lo que Dios dice. Wow. Imagínate que tú te empieces a mover en lo que Dios dice. Tú dices, mañana voy a aplicar de trabajo allá. Dios te dice, espérate, yo te voy a dejar donde vayas. Por eso el ayuno, por eso la fe es tan importante, porque la fe te va a guiar a la verdad. En este libro él decía, es bien peligroso habitar en nuestros sentimientos, en nuestros sentidos. Dios me dijo y no sucedió, entonces Dios no te dijo. Él decía, yo te digo, yo veo de muchos hombres, él cuando comenzó en el 85, sus mentores, dice él que sus mentores fueron Kenneth Copeland, T.D. Jakes, y él aprendió de ellos.
Ahora ellos están aprendiendo de David Oyedepo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que un alineamiento, porque a veces nosotros le ponemos zancadilla a un hermano. No, es que no me gusta que predique tanto de fe porque su fe le ha dado muchas cosas, pero está mal. No. Si mi fe ha funcionado, tiene que funcionar en ti. Es bien peligroso movernos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Las emociones o los sentimientos se pueden llevar a cierto punto. Mientras tú tengas la capacidad, la habilidad de hacerlo en tu propio conocimiento, vas a llegar a cierto límite. Pero cuando tú lo haces por fe, lo que es fe, vas a dejar los límites y vas a sobrepasar lo sobrenatural donde no hay límites. Por eso la fe es importante. Amén. Fe hace que nos movamos en lo que Dios dice, no en lo que yo oiga y vea. Movernos o habitar en los sentidos es un peligro, porque no vamos a ser fértiles para funcionar en fe. Mateo 17:20. Si lo vemos, Mateo 17:20. Si nos movemos en nuestros sentidos, hermanos, no vamos a funcionar en fe. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Y cuántas cosas les van a ser imposible? ¿Cuántas cosas van a ser imposibles? Nada. Nada. Si nosotros solamente creemos con el corazón, lo que digamos sucede. Eso lo vemos en Marcos 10:23. Para el que cree, nada le es imposible. Para el que cree, todo le es posible, nada le es imposible. La razón por la cual muchos cristianos no ejercitan su fe es porque han privado su espíritu de la palabra de Dios. Cuando tú privas al espíritu de la palabra de Dios, no puedes ejercitar su fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y por el entender. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios esté en mi espíritu y yo vaya ejercitando mi espíritu. Mañana a estas horas yo soy completamente sano. Mañana amanezco sano. Ya ejercité mi espíritu por la palabra de Dios, porque yo hablé primera de Pedro 2:24, o hablé Isaías 53 del 4 al 6, o hablé también Éxodo 15:26. Ninguna enfermedad que yo le pongo al mundo te la voy a poner a ti. ¿Qué hice? Ejercité mi fe, no privé mi corazón con la palabra de Dios. Al contrario, llené mi corazón de la palabra de Dios, para cuando yo hablo en fe, lo que yo hablo en fe va a suceder. El cristiano no puede ejercer su fe porque priva a su corazón con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es un alimento para la vida del cristiano. Pero el que no la alimenta se quedan como niños espirituales. Se emocionan cuando la fe funciona en alguien más. Pero cuando tratan para ellos, su incredulidad no les ayuda a manifestar su fe. Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 4:40. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Después que habían pasado atendiendo los servicios lunes. Hay iglesias que tienen servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y su fe sigue igual. Sí, dice la hermana. Yo hablo así porque de allá vengo. Donde yo estaba tenía servicios martes, viernes, lunes estudio, domingo escuela dominical. Nunca me gradué, nunca aprendí. Y el servicio. Y mi fe no crecía. Y eso les dijo Jesús. Ellos ya habían dado 3 años con Jesús. Habían visto las maravillas que la fe hace. Y cuando vino la tormenta se asustaron. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué han hecho con la palabra que yo les he dado? ¿Qué han hecho con lo que han visto? Yo me fui a dormir. Pero mientras yo me dormí, Satanás envió esa tormenta. Ustedes tienen el poder
para parar la tormenta, pero no lo hicieron. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué han hecho con la fe que han oído? ¿Qué han hecho con la palabra que yo les he hablado? ¿Qué hizo Jesús? Reprendió la tormenta y les demostró que todo es posible para el que cree. Fe es parte de la armadura de Dios en el cristiano. Efesios 6:16. Fe se tiene que expresar. Aleluya. ¿Estás anotando? Fe se tiene que expresar antes de que pueda producir lo que crees en tu corazón. Fe se tiene que expresar antes de que pueda producir lo que crees en tu corazón. Solo Dios ve dentro de tu corazón. Amén. El diablo no lo entiende. Solo Dios ve lo que está en tu corazón. El diablo no. Por eso no puede entender cuando tú hablas en fe. Cuando tú hablas en fe, sorprendes al diablo. Es tremendo cómo el diablo tiene a muchos cristianos derrotados. No lo sorprenden. ¿Sabes por qué? Porque no tienen fe. Cuando tú tienes fe, sorprendes al diablo. Cuando tú tienes fe, sorprendes al diablo. El diablo puso enfermedad, tú te quedas callado, le hablas a esa enfermedad basada en tu fe en la palabra de Dios, vas al hospital y te dice, ¿a qué viene? No tiene nada. El diablo dijo, ay, no lo pude, me sorprendió con su fe. La fe sorprende al diablo. En la mañana yo venía oyendo al pastor Bill Winston y él decía, estaba hablando y oyó que todos dijeron, sí, amén. Y le dice él, ustedes tienen el hábito de decir eso, pero nunca lo funcionan. Ustedes solamente tienen el hábito de decir, sí, amén. Pero yo nunca he visto cosas en su vida. Y wow. ¿Sí? ¿Verdad que muchos a veces tenemos el hábito de decir, sí, amén? Es un hábito. Los otros días yo hablaba con él el martes, miércoles, no sé qué día hablamos con él. Y yo le expresaba muchas cosas. Me dio muy buenos consejos. Y yo le dije, yo quiero estar hablando más contigo. Tú eres mi mentor. Y yo tengo ya más de un año que no hablaba contigo. Y tú eres mi mentor. Vamos a arreglar eso. Amén. Porque yo necesito a un mentor que esté en un nivel alto de fe, donde yo veo las manifestaciones que su fe ha hecho. Ese es el mentor que yo necesito. Y yo se lo dije. Y le dije, yo soy la única iglesia en Chicago que predica lo que tú predicas en español. Y recibo muchos ataques, pero aquí estoy. Él se reía y dice, sigue adelante. Sigue adelante. Amén. Aleluya. Solo Dios ve dentro de tu corazón. El diablo no lo puede ver y no entiende. Por eso es tu fe con lo que lo sorprendes a él. Fe viva es de la que viene de la palabra viva de Dios. Proverbios 20:27, el espíritu del hombre es el candil de Dios. La fe se expresa de dos maneras, que no se te olvide. La fe se expresa de dos maneras. Número uno, usando palabras. Número dos, por las acciones. ¿Qué hacer con nuestras palabras? Nuestras palabras, hermanos, tienen mucha influencia en lo espiritual. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene influencia en lo espiritual. Puede funcionar de dos maneras. El poder de las tinieblas tiene una gran influencia en lo sobrenatural, en lo espiritual. Tú eres un creyente nacido nuevo, lleno de fe, lleno de la palabra de Dios. Si tú dices, me duele el cuerpo desde los pies hasta la cabeza, te va a doler, porque tus palabras tienen una influencia en lo espiritual. Pero si tú dices, gracias Dios porque tu palabra me sustenta, me da la provisión, soy un hombre lleno de tu poder, tengo la manifestación, tengo sanidad en todo mi cuerpo, esas palabras están haciendo una influencia en lo espiritual y tú estás entrando dentro de esa influencia espiritual. Amén. Aleluya. Ok, seguimos, ya estoy terminando.
Nosotros esencialmente determinamos el éxito y el fracaso en nuestras vidas. Nuestras palabras nos pueden dar un estilo de vida de éxito o nos pueden traer abajo. Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. En otras palabras, el poder de matar o vivir está en lo que yo diga. Cuando nosotros encontramos las palabras correctas en lo que hablamos, cuando nosotros encontramos las palabras correctas en lo que hablamos, fe se convierte en una fuerza creativa. La fe de Dios no servirá de nada excepto que encuentre fe en las palabras que decimos. ¿Entendieron eso? La fe, si Dios no encuentra fe en lo que tú digas, la fe que tú dices tener no va a servir. Y lo vemos en la vida de muchos cristianos. Se murió la hermana de 50 años y era una mujer de fe. No era mujer de fe porque si entonces no se hubiera muerto. El pastor fulano está enfermo, pero Dios lo va a levantar. No tiene fe porque ese no es el estado que Dios lo quiere a él. ¿Sí? Decimos que tenemos fe, pero tenemos una fe terrenal, no una fe de Dios. La fe de Dios te habla lo que tú crees y lo que ves. La fe de Dios no habla lo que tú no quieres. Y muchos cristianos hablan lo que no quieren. No tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? No vas a tener trabajo. Porque vas a criar lo que tú hablas. Pero si te levantas y dices, Dios, te doy gracias. Te doy gracias por ese gran empleo que tú me diste. Te doy gracias porque mi esposo, mis hijos te sirven con todo su corazón. Mi esposa te sirve con todo su corazón. Te doy gracias, Señor, porque el salario que tú me diste es espléndido. Es una semilla que tú me diste y yo traigo la semilla a tu reino. Sí, con solo cambiar nuestra manera de hablar, estamos ejercitando el corazón y estamos ejercitando nuestro espíritu a la fe. ¿Cómo le ve, hermano? No sé, no hay trabajo. No vas a tener trabajo. ¿Cómo le va, hermana o hermano? No sé qué hacer, ya no puedo, no sé qué hacer. Hasta el perro en la casa está enfermo. ¿Por qué? Porque es lo que has hablado. Satanás le gusta que hables negatividad para él gobernar tu vida. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios, lo sorprendes. ¿Cuántos van a sorprender a Satanás hoy? Cuando tú hablas la palabra de Dios, lo sorprendes. No digas nada, créele a Dios. Es más, cuando tú oras en el Espíritu, estás orando la perfecta voluntad de Dios y confundes a Satanás. Y cuando tú tienes la manifestación en lo natural de lo que oras en el Espíritu, sorprendes a Satanás y dices, yo no lo pude impedir que tuviera esa gran casa. Yo no pude impedir, yo lo tuve enfermo muchos años y le hice creer que Dios le puso esa enfermedad, pero hoy amaneció sano, no pude detener. ¿Cómo le hizo? Se fue, elevó tu fe. Elevó tu fe. Amén. La fe de Dios no servirá de nada si no hables lo que Dios dice, excepto la fe de Dios va a servir cuando tú encuentras las palabras correctas para hablar. La tierra estaba desorganizada y vacía y Dios dijo, sea la luz. ¿Qué sucedió? Hebreos 11:3. Sabemos que el mundo, el universo, fue creado por la palabra de Dios. De modo que tú, lo que tú ves ahorita, todo lo que tú ves fue creado de lo que no se veía. Tú no puedes ver ahorita una riqueza financiera, pero tú la vas creando con tus palabras. Deja de hablar escasez. Tú ahorita no ves sanidad en tu cuerpo, pero vas a tener sanidad con lo que tú hablas. Tú ahorita no ves tu matrimonio, tu casa, tus hijos restaurados, pero lo vas a ir criando conforme a lo que tú hablas. Yo sabía que mi hijo nunca iba a cambiar. Es un rebelde. No va a cambiar. Aunque sea rebelde, lo que sea, Señor, te doy gracias. Mi hijo es un hombre excelente de Dios. Mi hijo es como describe Daniel, es 10 veces más grande que los jóvenes o los hijos del mundo. ¿Qué vas criando? Una atmósfera de lo que tú no ves, vas criando lo que ves.
Deja de ver lo que ves y ve criando lo que no ves. Lo que no ves, el diablo no lo puede ver. Y cuando tú hablas lo que no ves, sorprendes al diablo y dices, "Men, no lo pude detener. ¿Cómo? Si yo lo tuve cautivo, haciéndolo creer que su Dios le puso pruebas, le puso luchas, que esa pobreza es para que él fuera más santo. No. Hasta aquí se te acabó tus mentiras, diablo. Este pueblo es bendecido. Hasta aquí se te acabaron tus mentiras. Este pueblo es prosperado, todos tienen excelente trabajo, todos tienen sus casas libres de deudas, todas sus cuentas bancarias tienen más que lo suficiente, sus hijos son hombres, mujeres excelentes de Dios, bienes y riquezas hay en su casa. Este pueblo nunca estará cautivo, este pueblo siempre va a estar sorprendiendo a Satanás, derrotándolo día y día por el poder de la palabra que ellos están escuchando. Si lo crees, recíbelo en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Dios. Gracias, Padre. Eso es lo que la fe es. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que la fe hace. La fe y la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es una manera de expresar la fe que tú tienes. La palabra de Dios es la manera de expresar la fe que tú tienes. Dios, cuando Dios decide hacer una cosa, Él comienza en su corazón. La tierra estaba desorganizada y vacía y dijo, en su corazón habló y dijo, sea la luz. Cuando Dios vio que había creado un jardín del Edén tan hermoso, dijo, voy a crear un hombre para que lo maneje, para que lo controle. Y creó toda la belleza, y esa belleza es tuya, porque lo que perdió Adán, Jesús lo recuperó y lo trajo en forma del reino de Dios, un reino invisible que solamente puedes caminar por fe. En el reino de Dios no puedes caminar por lo que ves, en el reino de Dios tienes que caminar por lo que no ves, porque ¿cuántos ven el reino de Dios? Nadie. El reino de Dios está dentro de ti. ¿Tú puedes ver el reino de Dios dentro de ti? No. Tú ves la manifestación del reino de ti porque caminas sano. Caminas próspero, caminas en victoria todos los días. Todos los días caminas en victoria. Salimos a la calle ayer, estaba y después hubo un accidente. Yo estaba allá afuera sentado y que oigo un accidente fuerte y que corro. A la lavandería salió una camioneta y vino un muchacho de la moto y ¡pum! Se estrelló ahí. Estaba hablando con Brandon y Brandon vio que me levanté corriendo y ahí va atrás de mí. ¿Qué pasó? Y le dije, ¿estás bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, el diablo está enojado y quiere que este vecindario, quiere que en ese vecindario no lo echemos fuera. Pero ¿sabes qué? Cada que vamos a evangelizar, tomamos dominio de lo que él tenía dominio. Porque llevamos el reino de Dios dentro de nosotros. A donde quiera que vayamos. No importa que te rechacen. Ayer no sé a quién le salió a Chuy que no, mira, yo traigo la Santa Muerte. Esta es la que, ¿a quién le salió? ¿A usted, Chuy? Otro le dijo en la lavandería, no, porque yo soy mormón. Que eso es una buena seña porque estamos invadiendo el terreno de Satanás y estamos recuperando a los perdidos, a traerlos no a nuestra iglesia, al reino de Dios. Ese es el objetivo, traerlos al reino de Dios. Amén. Nosotros íbamos, no sé, ¿a quién le tocó ministrar a dos que estaban bien tomaditos? A Ana y a Niño, ¿verdad? Reina. Estaban bien tomaditos y después ya los tenían llorando. Sí, recibimos a Jesús. Tenemos que tomar el dominio y el control de lo que Satanás tiene. Amén. Y eso solamente lo hacemos por la fe. Y tú tienes esa fe en ti. Amén. Recibimos algo. Pónganse de pie, vamos a dar gloria y honra a Dios. Si lees inglés, te recomiendo este libro.